Buenos días. A continuación vamos a realizar el modelo de simulación para evaluar el horizonte de contaminación con cobre de bosques esclerófilos. Comenzamos con la conceptualización. En la conceptualización tenemos como objetivo simular la conducta del cobre en los ecosistemas de bosque esclerófilo de Chile Central. Además, conocer los cambios de conducta del ecosistema cuando ha sido contaminado con cobre. Para lo cual, como definición del problema tenemos que los problemas ambientales en Chile relacionados a la minería de cobre se originan en diferentes etapas del proceso productivo. Las emisiones de las fundiciones de cobre han sido fuente importante de contaminación en las áreas donde se instalaron. Uno de los contaminantes ha sido el cobre, el cual es emitido en forma de material particulado que se deposita en la superficie del suelo y se incorpora en los ciclos de los ecosistemas. Además, el desarrollo de un modelo de simulación para estudiar el horizonte de tiempo en el cual los ecosistemas de bosque esclerófilos permanecen contaminados por cobre en el área de influencia de las emisiones de una fundición de cobre pueden ser una herramienta de gran utilidad en el desarrollo de la gestión ambiental de este tipo de industrias. Continuamos con la descripción del sistema. El modelo conceptual propuesto considera los compartimentos vegetación, mantillo y suelo mineral, y varios subcomponentes en cada uno de los compartimentos. En el presente caso de estudio, el cobre se incorpora al componente vegetación solo por absorción de las raíces y no por incorporación al tejido de las hojas. Por esta razón, la entrada del cobre al ecosistema se conecta solo al componente mantillo. A su vez, la salida de cobre del ecosistema solo se produce desde el componente suelo. En la descripción del sistema tenemos la transferencia de cobre en el suelo y la vegetación. Está determinada por la capacidad de la vegetación de absorber cobre, propiedad que cambia en función de la concentración del cobre en el suelo. La vegetación posee mecanismos de tolerancia que operan bajo ciertos rangos de concentración de cobre en el suelo. La vegetación absorbe cobre en función de sus requerimientos cuando el reservorio o componente suelo está dentro de ciertos valores. Si este aumenta, la vegetación no es capaz de evitar el ingreso de cobre y esto afecta su funcionamiento, llevándolo a un estrés por altos valores de cobre en el protoplasma y finalmente a la muerte. Cabe recalcar que cuando uno de los componentes del ecosistema muere, el ecosistema bosque esclerófilo como tal deja de existir, transformándose en otro ecosistema con componentes y flujos diferentes. Tenemos también la transferencia de cobre entre la vegetación y el mantillo. Esta se encuentra en función de dos propiedades fundamentales del componente vegetación, los cuales son la producción de materia orgánica muerta o mantillo y la concentración de cobre en las partes que mueren, que constituye la cantidad de cobre que se transfiere. A medida que va aumentando la cantidad de cobre en la vegetación, crece simultáneamente la cantidad de cobre que se transfiere al mantillo, hasta que la cantidad de cobre en la vegetación es tal que esta muerte y la transferencia de cobre al mantillo es máxima y luego se hace cero, coincidente con la desaparición del ecosistema bosque esclerófilo. Tenemos también la transferencia de cobre entre mantillo y suelo. Esta se encuentra asociada a los procesos de descomposición realizados por múltiples organismos y microorganismos. Mientras el carbono se respira y pasa a la atmósfera, el cobre como tal pesado queda unido a los organismos y microorganismos del suelo y a las nuevas moléculas orgánicas, producto del proceso de descomposición. El cobre debe estar unido o complejado a sustancias orgánicas para que migre y forme parte del suelo. Las precipitaciones arrastran las sustancias húmicas al perfil del suelo, dejando disponible el cobre para las plantas. La capacidad de complejación de la materia orgánica está determinada a la presencia de grupos funcionales y por las propiedades del cobre. Se tiene también la salida del cobre del ecosistema. El cobre sale del ecosistema desde el suelo, ya sea en solución como cobre 2+, o bien unido a compuestos orgánicos solubles que son arrastrados desde el suelo. Esta salida ocurre cuando el agua lluvia percola por gravedad en el perfil del suelo y sale desde los niveles del perfil de suelo donde está disponible para las plantas. La cantidad de cobre 2+ depende del pH de la solución del suelo. Se tiene también la entrada de cobre al ecosistema. En este cobre
cobre ingresa al ecosistema por depositación desde la atmósfera, tanto por depositación seca, por partículas en suspensión que caen por gravedad, como por depositación húmeda, disuelto en las precipitaciones. El ecosistema en estudio es un sistema perturbado donde la principal entrada de cobre es por depositación. Otra fuente de ingreso de cobre es el material parental, debido a que existe una tasa de meteorización de los minerales que proveen cobre al suelo, y que habitualmente en los estudios edáficos se considera como una constante. En el ecosistema en estudio se considera que las tasas de meteorización son muy bajas y no alcanzarían a modificar la conducta del ecosistema, y en consecuencia se las considera como un valor bajo y constante en la modelación. A continuación vamos a realizar el diagrama causal, en el cual procedemos a realizar primero las variables. Comenzaremos realizando la variable mortalidad. Cobre en vegetación. Absorción. Cobre en mantillo. Depositación. Transferencia. Lixiviación. Cobre en el suelo. A continuación realizaremos los bucles con los cuales se va a identificar nuestro diagrama causal. A mayor mortalidad, mayor cobre en mantillo. A mayor depositación, mayor cobre en mantillo. A mayor cobre en mantillo, mayor transferencia. A mayor transferencia, menor cobre en mantillo. A mayor cobre en vegetación, mayor mortalidad. A mayor mortalidad, menor cobre en vegetación. A mayor absorción, mayor cantidad de cobre en vegetación. A mayor absorción, mayor cobre en el suelo. A mayor cobre en el suelo, menor absorción. A mayor concentración de lixiviación, mayor cobre en el suelo. A mayor lixiviación, menor cobre en el suelo. A mayor cobre en el suelo, mayor lixiviación.
mayor transferencia, mayor cobre en el suelo. Como podemos observar, es un bucle positivo. Positivo, 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 positivo. Como podemos observar en el diagrama causal, existen 4 bucles de retroalimentación parcial en el sistema y un bucle de realimentación global. Cada bucle muestra una relación de causalidad. Por ejemplo, el bucle superior derecho muestra la relación entre la cantidad del cobre en el mantillo y la transferencia, mientras que la flecha que va desde el cobre en el mantillo a la transferencia tiene signo positivo, indicando que a medida que aumenta el cobre en el mantillo va a aumentar la transferencia de cobre. La flecha entre la transferencia y el cobre en el mantillo tiene un signo negativo, indicando que a medida que aumenta la transferencia disminuye el cobre en el mantillo. La cadena cerrada de causa-efecto tiene un signo negativo, indicando una realimentación negativa en los dos parámetros. Se puede ver que todos los bucles parciales del ecosistema tienen una realimentación negativa. Esto es, a medida que aumenta el cobre en el suelo, aumenta la lixiviación, y al aumentar la lixiviación disminuye la cantidad de cobre en el suelo. A medida que aumenta la cantidad de cobre en el suelo, aumenta la absorción de cobre por la vegetación, y a medida que aumenta la absorción disminuye la cantidad de cobre en el suelo, y a medida que aumenta el cobre en la vegetación aumenta la mortalidad, mientras que a medida que aumenta la mortalidad disminuye el cobre en la vegetación. Por otro lado, al aumentar la entrada de cobre al sistema, depositación, aumenta el cobre en el mantillo, aumenta la transferencia de cobre entre el mantillo y el suelo y aumenta el cobre en el suelo, aumenta la cantidad de cobre de salida y la absorción de cobre, aumenta el cobre en la vegetación, aumenta el cobre en la mortalidad y con ello aumenta el cobre en el mantillo. Todo esto resulta en una realimentación positiva, que en el tiempo provoca una amplificación del impacto en la perturbación, es decir, un aumento de cobre en todo el ecosistema. A continuación tenemos el proceso de formulación, en el cual se establece ya el modelo de Forrester, para el cual vamos a utilizar como parámetros el cobre en vegetación, el cobre en mantillo, el cobre en suelo, mortalidad, transferencia, absorción, depositación de cobre, lixiviación, mineralización, depositan cobre en mantillo, saturación, cobre en mantillo, diferencia, tasa de depósito de cobre en el suelo, depositan cobre en el suelo, tasa de absorción, tasa de mortalidad, tasa de mineralización, tasa de transferencia, tasa de lixiviación. Para lo cual podemos observar aquí las unidades y las ecuaciones con las cuales vamos a realizar nuestro diagrama de Forrester. A continuación vamos a realizar el diagrama de Forrester. A continuación vamos a realizar el diagrama de Forrester, el cual es una modificación de un diagrama causal previamente presentado, el mismo que incluye los elementos necesarios para representar las ecuaciones matemáticas del modelo. Vamos a establecer las unidades de tiempo. En este caso van a ser los años. Vamos a establecer el tipo de integración, queremos en RK4 y damos OK. A continuación establecemos los niveles, flujos y variables que va a contener nuestro diagrama de Forrester. En cuanto a los niveles, vamos a tener el nivel cobre en vegetación, el nivel cobre en mantillo, y el nivel cobre en suelo. Se procede a realizar los flujos pertinentes en nuestro modelo. Uno de ellos es el flujo mortalidad.
Tenemos también el flujo transferencia. El flujo absorción. El flujo depositación de cobre. El flujo mineralización. El flujo lixiviación. La variable tasa de mortalidad. La variable tasa de lixiviación. La variable tasa de absorción. A continuación vamos a establecer los canales, los cuales son los que nos permiten transmitir la información o magnitud física de un elemento a otro, de tasa de mortalidad hacia mortalidad, de tasa de absorción hacia el flujo absorción, de tasa de lixiviación hacia el flujo lixiviación. Una vez realizado el modelo de Forrester, procedemos a integrar las unidades y los valores de cada uno de nuestros parámetros. Como podemos observar aquí en la tasa de absorción, la unidad sería 1 sobre año y hemos colocado como valor en la ecuación. Vamos a colocar como valor en la ecuación un 0.000005. Procedemos a seguir ubicando las unidades y los valores en nuestros niveles. En este caso sería gramos de cobre sobre hectárea, al cual le daremos un valor de 303. Al nivel cobre en mantillo colocaremos la misma unidad, gramos de cobre sobre hectárea, y le daremos un valor de 392. Al nivel cobre en suelo, la misma unidad pero con un valor de 115.320. Ya. Ahora procedemos a ubicar los valores en los flujos. Comenzaremos con mortalidad, en el cual colocaremos gramos de cobre sobre hectárea por año. La ecuación sería cobertura de vegetación, cobre en vegetación por la tasa de mortalidad. Continuamos con transferencia. Contiene la misma unidad y la fórmula es
cobre en mantillo por la tasa de transferencia. Continuamos con el flujo absorción. Unidad gramos de cobre sobre año por hectárea. Y nuestra fórmula es cobre en suelo por la tasa de absorción. Continuamos con depósito de cobre. Bueno, como podemos observar aquí en depósito de cobre tenemos varias variables que están influyendo en nuestro flujo, por lo cual el depósito de cobre va a ser igual a depositan cobre en mantillo más saturación en cobre en mantillo. Sus unidades van a ser gramos de cobre sobre hectárea. Ok, vamos a la variable depositan cobre en mantillo y sus unidades van a ser gramos de cobre sobre hectárea y va a tener un valor del 70%, 0.7. En saturación de cobre en mantillo, la misma unidad, gramos de cobre en hectárea, con un valor de 0.005. En diferencia, va a ser igual a la unidad de gramos de cobre sobre hectárea, cobre en mantillo, en la variable diferencia, la unidad va a ser gramos de cobre sobre hectárea, cuya fórmula va a ser cobre en mantillo menos la depositación de cobre menos depositan cobre en mantillo menos saturación de cobre en mantillo. Ok. Continuamos con el flujo depositan cobre en el suelo, cuyas unidades van a ser gramos de cobre sobre hectárea y este va a ser igual a diferencia. Ya. Continuamos con la tasa de mineralización. La tasa de mineralización va a tener como unidades 1 sobre año y cuyo valor va a ser igual a 0.004. Continuamos con mineralización. Mineralización va a tener las unidades de gramos de cobre sobre año por hectárea y va a ser igual a depositan cobre en el suelo por la tasa de mineralización. Continuamos con la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad va a tener las unidades de 1 sobre año y va a ser igual a 0.0198. Continuamos con la tasa de transferencia, la cual va a ser igual a 1 sobre año en unidades y cuyo valor va a ser igual a 0.02. Tenemos la tasa de lixiviación, la cual tiene la unidad de 1 sobre año y es igual a 0.0005. Y finalmente el flujo lixiviación, el cual va a tener como unidad gramos de cobre sobre hectárea por año. Y su ecuación es igual a cobre en el suelo por tasa de lixiviación.
Una vez ingresadas las unidades y los valores, vamos a proceder a realizar la gráfica. Entonces la gráfica, vamos a ponerle como título gráfica 1 y seleccionaremos las variables con las cuales queremos realizar nuestra gráfica, que va a ser cobre en el mantillo, cobre en el suelo y cobre en vegetación. Y ingresamos nuestra gráfica. Simulamos nuestra gráfica y aquí tenemos el resultado de nuestro modelo. A continuación tenemos la fase de implementación en la cual ingresa la política. Como política hemos establecido que se deben suplir las carencias de la normativa vigente en Chile, esto para disminuir el depósito de cobre en el suelo por parte de las actividades que se realizan en las empresas mineras de Chile, especialmente las mineras que producen cobre, para a través de este método disminuir el cobre en bosques esclerófilos y preservar el medio ambiente.